El emprendimiento sin liderazgo es solo un trabajo más. Es el liderazgo lo que transforma un negocio en un proyecto que inspira y trasciende. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo sin Portazos, donde ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Hoy tenemos un invitado muy especial y te lo paso a presentar. Con nosotros tenemos a Cristian Verdejo, un emprendedor empresario y líder del turismo sustentable en Chile. Cristian es gerente general de Olmué Natura Lodge y Spa, un espacio reconocido con el sello Sustentabilidad Cernatur, que combina descanso, naturaleza y responsabilidad ambiental. Y también es gerente de Terra Viva Multiespacio en Olmué. Además de su labor como empresario, Cristian ha sido un activo impulsor del desarrollo turístico en la región, participando en la Cámara de Turismo y Comercio de Olmué, donde trabaja para fortalecer la oferta local, promover la sustentabilidad y defender los intereses de la comunidad. ¿Cómo está, amigo Cristian? Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. Me siento un poquito halagado por esta consideración y dispuesto acá a compartir contigo y todos tus amigos lo que vaya resultando. Buenísimo. Mira, tengo preparadas unas preguntas para ti. Perfecto. Que tienen como finalidad poder que la gente te pueda conocer, agregarle mucho valor a quienes nos siguen, que son emprendedores, empresarios y líderes de corporaciones, espacios públicos, privados, sin fines de lucro. Y la idea es que te sientas cómodo, te sientas como en casa, pero bueno, estamos en tu casa. Estamos en mi casa. Estamos en tu casa. Porque hay que decir una cosa, nosotros tenemos un primer auspiciador en nuestro podcast en la temporada número 3, que es justamente Olmué Natura, Lodge Spa y Terra Viva Multiespacio, cuyo dueño, cuyo fundador es justamente Cristian Verdejo. Si quieren vivir un fin de semana espectacular, en retiro solitario, en pareja, en familia o como empresa, no duden y piensen en la opción de Olmué Natura Terra Viva y este espacio de retiro ahí, spa, es hermoso, áreas verdes, al pie de la montaña, en Olmué. Eso es. ¿Quién es Cristian Verdejo? Bueno, Cristian Verdejo es una persona, yo me defino normal, que ha ido gestando su historia en base a mucha visión, interés, perseverancia, al igual que todos los empresarios, y un porfiado me definiría yo, así como un mono de esto de buenos porfiados, Mono porfiado. que siempre le tira para adelante y funciona a veces. Y al final, con mi edad, ya veo los resultados de más de 40 años como empresario. Oye, Cristian, mira, vamos a volver hartas páginas para atrás, ya vamos a llegar en algún momento acá a Olmué Natura de Terra Viva. Ya, perfecto. ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy original de Viña del Mar. Viña del Mar. Sí, toda mi vida viví en Chorrillos. ¿Pero dónde naciste? ¿En el hospital, en el Frique? La verdad es que no lo sé. No sé. Parece que en el comedor de tu casa. en el comedor de la casa, me imagino que tiene que haber sido en el Gustavo Frique, pero mira, un buen dato, ese nunca me había preocupado de ese detalle. ¿En qué parte físicamente nací? No lo tengo en la ¿Hay memoria. que preguntarle? No, pues ya no. Ya no. Ya Bueno. estamos solitos, ya no está, no hay a quien preguntarle. No está mi madre ni nada. Ok, naciste en Viña. Correcto. Y cuéntame un poco tu infancia. Mi infancia, bueno, una de las cosas que tengo que destacar de mi infancia es que a muy temprana edad me ingresé al movimiento Scout, al cual a los 8 años, digamos, yo ya estaba perteneciendo. Y dentro de eso, obviamente que ahí tomé digamos, fueron los primeros pasos, digamos, en esta etapa de ser independiente, porque el método Scout de alguna manera te propone cierta forma de trabajo en donde generáis liderazgo, ya sea al principio como 6 enero, cuando antiguamente existían los 6 enero mayor, subguía de patrulla en la tropa, guía de patrulla, guía de guía, jefe de equipo en la ruta, después seguí todas las etapas de jefatura, jefe de clan o de ruta, después jefe de grupo, estuve metido a nivel distrital y en fin, o sea, Estuviste harto rato ahí. tuve 40 años involucrado con el movimiento Wow. Scout. Pero en algún minuto, digamos, de la vida, cuando ya estaba terminando mi etapa universitaria y partiendo mi etapa como profesional e independiente,
obviamente que tuve que decir, bueno, ya hay que trabajar, pero hay que trabajar ahora para darle un sentido más rentable a todos estos emprendimientos que en el fondo uno tiene, porque igual, pues, o sea, dentro del método Scout, sobre todo en la ruta, se trabaja lo que es el trabajo en equipo y la empresa principalmente. O sea, todos los proyectos, toda la metodología se basa en proyectos o en empresas en donde hay que desarrollar, construir objetivos y conseguirlos. O sea, entonces de ahí viene la formación de infancia, yo creo que como empresario me la dio el método Scout. Ok, yo he escuchado mucho, yo nunca participé del movimiento Scout, pero siempre se valora mucho, bueno, el sentido de pertenencia, la camaradería, la comunidad, pero fundamentalmente el liderazgo y el trabajo en equipo. Por supuesto, sí, todo el rato. ¿Cómo eras cuando niño? Bueno, siempre no he sido, nunca he sido muy tranquilo, digamos, de ¿Inquieto? conducta, más bien inquieto, pero no malo, sino que de eso yo creo que era de esos niñitos hincha pelota que no se quedan nunca tranquilos, se paran en la sala de clase 10.000 veces. No me defino como una persona muy estática, digamos. O Eres, sea, eres como de mi clan de alguna forma. también igual. Prefería andar arriba de un árbol que el Nintendo. Claro, y sí, o sea, tampoco he sido una persona que se caracterizara por ser bueno para los deportes. ¿Ya? Así, por lo tanto, todo lo que me motivaba venía más por la parte social, compartir, pasarlo bien y sí, pues, o sea, ahí, eso. Ok, pero todo esto en Viña. Bueno, en Viña hasta que me tocó ir a la universidad. O sea, cuando quedé en la universidad, yo que estudié electricidad en la sede de la Universidad de Santa María, en Talcahuano, en la escuela Rey Balduino, que es una escuela de técnicos que existe ¿Pero allá. eso fue una decisión o porque por Es puntaje que en ese tiempo parece que era calificaste más ahí? difícil quedar en la universidad. Ya. De hecho, yo me acuerdo haber sido de mi familia, creo que el segundo, el tercero de mi familia que quedaba en la universidad. Ok. Estamos hablando no tantos años atrás, o sea, 35 años atrás. Eso fue la Eh, semana pasada. la semana pasada. Sí, suena fuerte decirlo, pero claro, lo que pasa es que ahora las realidades son distintas. O sea, ahora ya todo el mundo puede estudiar, todo el mundo tiene acceso y además que antes era muy difícil mantenerse en la universidad. O sea, quedaste en la universidad allá en y te metiste a estudiar técnico ingeniero eléctrico. Técnico en electricidad. ¿Y por qué electricidad? Bueno, es que cuando tú estás en el colegio no cacháis para dónde va la micro en realidad. Y yo había estudiado, bueno, yo estudié en la básica, digamos, estuve en una escuela pública y de la escuela pública cuando habían ciertas postulaciones que se hacían al Liceo Industrial de Valparaíso, a la escuela industrial que era antiguamente. Y y quedé seleccionado para Ujú. estudiar en la Escuela Industrial de Valparaíso y ahí estudié la carrera de electricidad. Pero en realidad no tenía ninguna motivación. O Nunca sea, miraste para adentro, así como un análisis vocacional. no. Era como un paso obvio. Era como un paso. Había que hacer algo, digamos. O Había que hacer sea, algo. podría haber sido estructura metálica, podría haber sido jardinería, podría haber sido electricidad, podría haber sido cualquier cosa. Estamos hablando que yo estaba en séptimo básico, octavo básico. O sea, a los 13, 14 años como que nadie tiene claro lo que quiere hacer. Y, y sí, estudié electricidad, entonces el paso consecutivo de haber estudiado en el colegio electricidad era estar en la universidad y estudiar la misma carrera. Sí, conozco ese caso. Sí, Oye, ¿terminaste la carrera? Porque ya terminé la la carrera, terminaste. Porque correcto. entrar no es necesariamente terminarla, la terminaste. Sí, ¿Y qué hiciste con eso? Bueno, estudié, como te digo, electricidad, me titulé y empecé a trabajar, pues. Y fue una época bien difícil, cuando estamos hablando del año 88, más o menos, 1988, uy, que suena lejos. Yo era un pequeño No, pero si tú niño. me dijiste que tu papá tiene mi edad, Mi papá tiene tu edad, sí. entonces ya eso te habla de que hay harta diferencia generacional entre nosotros. A lo menos unos 20 años, yo creo, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú ahora? Y voy para 40. ¿Viste? Sí, estamos con 20 años de diferencia, 21 años. Y sí, en ese tiempo no había pega, literalmente. Entonces, me acuerdo yo haber buscado trabajo con un contratista de la zona que yo conocía a través de los Scouts, que era apoderado de un compañero mío de los Scouts, y con él empecé a dar mis primeros pasos post universidad. Perfecto. Ahí también trabajé como empleado. Una vez terminada la universidad tuve la ¿Pero como oportunidad. eléctrico? Como electricista, Ya. sí. Electricista o eléctrico, ¿cómo se Es dice? que mira, sí, es que técnico, universidad de electricidad es el título, ¿cachai? Pero en el fondo un técnico es reconocido como oficio como electricista, el gaffiter, es como Se eso. dice electricista, no eléctrico.
Claro, electricista, claro. Electricista, Sí. ya. Y bueno, y ahí trabajé un periodo de tiempo corto. Mi experiencia laboral fue dura, digamos, porque me tocó asumir una responsabilidad muy grande, que fue la remodelación del edificio de General Cruz, el ex Juque, que se remodeló para Chilquinta en esos años y que contaba con toda la tecnología más avanzada de domótica, en fin, un montón de redes, cosas que estaban recién incipientes en Chile en esos años. Y para mí, afortunadamente, venir saliendo de la universidad me favoreció porque traía los conocimientos fresquitos. Me enfrenté, digamos, en esa oportunidad a un grupo de profesionales que con mucha experiencia, pero no en esto, sino que en la ejecución. Por lo tanto, tuve que liderar esa obra desde lo técnico sin tener nada de experiencia. Fue duro, lloré, sufrí, Eras porque joven ahí. muy joven, porque además no trabajar en construcción, ¿Qué fue lo más duro, Cristian? yo creo que lo más duro fue el no entender, saber lo que quería hacer, pero no saber cómo hacerlo y esa impotencia de comunicarlo, de conseguir los resultados, de que teníamos un plazo y los plazos se alargaban, que me faltaban materiales, que esto, que lo otro. Entonces, todo eso me generaba una angustia Había como y sentía mucha mucha presión. presión y además que, imagínate, tendría en ese tiempo 24, 25 años y estaba a cargo de la obra, una obra en donde habían más de casi 100 trabajadores de la especialidad, no total, sino que 100 electricistas, con gente con mucha experiencia. Entonces, el liderar y el dar instrucciones es triste porque la verdad es que no te hacen mucho caso, digamos. O Mm. sea, ya, ¿hasta qué está hablando este cabro si no tiene idea? ¿Qué- Eso qué- fue lo más difícil. quiero hacer un paréntesis ahí porque creo que aquí hay información que le pueda servir a quienes nos están escuchando y sobre todo lideran jóvenes. ¿Qué hubieses hecho distinto quizás o qué harías distinto si volvieses a esa situación con los veintipocos años que tenías y que le pueda servir como sugerencia o consejo a quienes son jóvenes y lideran un equipo y sienten esa inexperiencia y mucha No, yo, presión? yo creo que no hay consejo válido porque hay que vivirla. O sea, si te tocó, hay que hacerla. Y después, a la vuelta de los años, sacáis las conclusiones, pero tienes que sufrírtelas, Es digamos. decir, un entendimiento o un mindset podría ser, esto es parte de mi crecimiento. Pero por supuesto. O sea, Porque el error podría ser, ¿va a ser siempre esto así? bueno, de hecho, el aprendizaje posterior a eso fue bien drástico, porque yo tenía, como te digo, muy joven, no, soltero, vivía con mi mami, eh, no tenía grandes necesidades económicas, por lo tanto, para mí era... Ah, y además me quedaba un trámite pendiente que era el terminar la memoria. Había egresado y no había terminado la memoria cuando me puse a trabajar. Entonces yo dije, no, yo paro esto, no sigo trabajando con este contratista y termino mi trámite de estudio, digamos, saco mi título y después veo qué hago. Claro. ¿Y eso qué pasó o qué generó? O sea, yo te voy a dar una cuestión, son cosas, son detalles muy, muy puntuales que te hacen tomar ciertas decisiones y tú dices, mira, si no hubiera pasado eso, a lo mejor hubiera sido otro el destino. Yo me acuerdo que tenía una jornada laboral que partía a las 8 de la mañana y terminaba de casi todos los días a las 9 10 de la noche, incluyendo los domingos. Más de 12 horas. Más 14 horas diarias de lunes a domingo. Y ganaba, no sé, plata de ahora, 30.000 pesos diarios por esa jornada. No me pagaban hora extra. La verdad es que sufría mucho bullying, por decirlo así, de parte de los Eso serían trabajadores. como 800, 900 mil pesos chilenos, Yo creo que menos. O sea, plata de ahora han sido unos 700.000 pesos como chilenos, 700, $750. más o menos. No Claro. creo que haya sido más en ese tiempo. Eh, entonces cuando terminó eso, como yo tenía mi carrera, mi carnet de instalador eléctrico autorizado, me empezó a llegar requerimiento de regularizaciones, de instalaciones para la obtención para poder pedir el empalme eléctrico. Estamos hablando de casas menores, media agua, tomas, cuestiones que tenían que regularizar así.
Y claro, o sea, para darte un ejemplo, plata de hoy, por hacer un trámite de regularización de una casa, de una media agua, yo cobraba en ese tiempo, plata de ahora, fuera 50.000 pesos. Y me demoraba un día porque estaba aprendiendo y decía que había que hacer los planos a mano, con normógrafo, rapidograph, y igual cometía ahí errores, qué sé yo, pero yo sacaba, digamos, en plata haciendo ese trámite casi lo mismo que sacaba trabajando como empleado. Entonces, después me aparecieron pequeñas mantenciones de locales comerciales, después me salió una instalación eléctrica en una pequeña fábrica, en una pequeña imprenta, en donde tuve que hacer toda una instalación de fuerza con medidores, y así después un local, una cuestión de automóviles, una sala de venta de automóviles. Entonces ahí, obvio, partiendo a todo esto desde cero, o sea, sin nada de recursos, ya solo no podía. Aparte que pasó algo bien especial. O sea, yo no tengo mucha habilidad manual. Eso es una realidad. Y para ser maestro hay que ser bueno. O sea, hay que ser rapidito, trabajar prolijo y todo eso. Cosas que a mí me costaban un poco porque un poquito maniado, un poquito lerdo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Tomaba un ayudante para que me ayudara la parte de instalaciones, que al final el ayudante era mi maestro, porque sabía más que yo, trabajaba mejor que yo, entonces terminaba yo ayudándolo a él en vez de él a mí. Entonces ya empecé a tomar trabajo. Tomé un trabajo menor, tenía una persona, un ayudante. En ese tiempo nos movilizábamos en micrito nomás, pues, arriba de la micro, con las herramientas, con los materiales, llegando a los cerros, Ahí, partiendo ahí, muy desde abajo. ahí fue naciendo el emprendedor. Es que ahí nació, ahí ya nunca más trabajé, pues así partí, Nunca más trabajaste para alguien. para alguien. Porque trabajaste y sigues trabajando. Sí, por supuesto, pero me refiero de empleado. Ok, Nunca más me porque empleé. yo te quería preguntar justamente, me llamaba la atención esto de, tú como emprendedor, ¿fue como consecuencia de algo? ¿Se fue dando o siempre estuvo ese ímpetu en ti? Se fue dando, parece. Yo creo que el miedo porque yo soy técnico y un técnico normalmente es un cargo de mando medio. O sea, tú llegas a una industria y a lo más que puedes llegar es a ser jefe de área, jefe de servicio, pero difícilmente un técnico va a ocupar cargos gerenciales. No llegar a gerenciar, claro. Claro, Es muy atípico eso, muy sería muy raro. atípico, ¿cachai? No ser que sea el dueño de la empresa, pero como empleado es como muy difícil. Entonces yo tenía clara esa película y como no era muy bueno para la parte manual, dije, puta, siempre voy a ser un técnico mal valorado porque yo mismo no me contrataría, ¿cachai? Si tuviera que contratar a un técnico, yo mismo no me contrataría por lo maniado que soy para trabajar. Pero sí soy responsable, siempre supe sincronizar bien con los clientes en cuanto a sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, pues, así partí desde cero. De hecho, ni siquiera tenía teléfono en mi casa y en ese tiempo no existía el celular Claro. todavía. Por lo tanto, los teléfonos, los recados de pega me los dejaban en un negocio. Entonces yo tenía que pasar al negocio cierta cantidad de veces al día. Oiga, ¿algún recado para Oye, mí? y esas personas no cobraban, güey. Nadie, Pero nadie. era un servicio a la comunidad, po. Sí, no, y aparte que todo el mundo cuando tú estás joven, y esta cuestión ojalá que el emprendedor por lo general la gente lo ayuda. Cuando tú eres joven y estás emprendiendo, siempre va a haber gente que te va a ver con buenos ojos y te va a abrir puertas y te va a ayudar, porque es valorado. O sea, oye, este cabrón, mira, está joven, ya, y démosle trabajo, o ayudémoslo de esta manera, o ayudémoslo de esta otra. Entonces la verdad es que hubieron ciertos personajes durante mi etapa inicial que fueron pilares fundamentales para mí. Como que te abrieron puertas. Y me ayudaron. Por ejemplo, yo no tenía cuenta corriente, no tenía, como te decía, teléfono, no tenía un lugar físico. Y sin embargo, un cliente mío que tenía una quincallería, una pequeña empresa, era contratista de obras menores, me dijo, pero Cristian, instálate acá, yo ocupaba la cocina, puse el tablero de dibujo sobre el mueble de cocina, que era de la cocina de una antigua casa en donde tenía su quincallería, y ahí ocupaba su teléfono, después me empezó a prestar su chequera, los primeros pagos de materiales que hacía a fecha, que ya no podía hacer con efectivo, lo hacía con los cheques prestados. Entonces, siempre hubo alguien que te tendió una mano, así como también hubieron muchos y muchos que se aprovecharon y Claro. te hicieron trabajar gratis nomás, pues te jodieron. Pero sí, igual hubo gente que te ayudó en un comienzo y eso, Súper. eso siempre va a pasar, ¿ah? O Ah, sea, me encanta porque quiero hacer algunos, detenerme en unos puntos.
Yo también creo que efectivamente cuando tú transmites ese hambre, ese deseo por crecer, hay gente que te va a querer ayudar. Y también me he dado cuenta de una cosa. Los que suelen abrirte la puerta más comúnmente son aquellos que a quienes les está yendo mejor, porque al que le va mejor que a ti, no, No te ve como enemigo, ¿no? y no te va a criticar, ¿Qué te va a criticar? Claro. porque sabe que está ahí en un camino que él probablemente transitó. Claro. El que no ha dado ni siquiera el primer paso, el que te va a criticar, el que te va a envidiar, el que te va a tirar peste muchas veces. Claro. Sí, no, sí, eso, pero hay que estar claro de que, o sea, suena bonito, pero es un proceso, o Es sea, un proceso, sí. no es que todos los días esto, o sea, hay que sufrir harto. Yo creo que se sufre más que lo que se disfruta. Cuando estás partiendo. Pero una aventura que vale la pena ser vivida, al menos yo como emprendedor también te lo puedo No, decir. y además que en ese minuto yo tenía una visión que no tenía que ver mucho con las lucas, sino que tenía que ver conmigo. O sea, yo no quería ser, lo que quería era tener una independencia, digamos, no quería ser empleado. Que estáis trabajando 14 horas diarias de lunes a domingo. O sea, No, pero podría haber sido otro trabajo mucho más cómodo, pero tampoco lo quería, pues, ¿cachai? O sea, yo ya no quise ser más empleado. quería ser dueño de tu Claro, boliche. quería ser dueño de mi boliche y esa hambre, digamos, de querer hacer eso te obliga muchas veces a aceptar condiciones que a lo mejor hasta no te convienen. Recién lo conversamos, o sea, cuando nosotros nos conocimos hace ya cuántos años atrás, 7 años ya, 7 años atrás, 2018. 8 años atrás, Soy bueno para las fechas. que partimos haciendo cosas muy simples, a lo mejor entrenamiento a nuestro personal, qué sé yo. Tú también estabas como iniciándote, entonces en algún minuto también tomaste cosas menores y a lo mejor dices, "Che, ¿sabes que en esta cuestión voy a abrir? No voy a ganar, sino que voy a ir a abrir puertas, voy a ir a conocer gente, voy a ir a crear redes. Y eso también es ganar, Es ¿cachai? como, es sembrar. Es Sembrar sembrar. para cosechar Para, quizá más adelante. claro, sí. Sí, es una consecuencia. Sí, siempre transmito lo mismo. ¿Ah? Cuando hay una diferencia entre el empresario y el comerciante. Ah, ok. Dale, porque esto nos puede servir a nosotros. Bueno, por los scouts tengo clarita la diferencia, porque el empresario o emprendedor no trabaja por lucas. El emprendedor normalmente trabaja por desafío. O sea, yo me propongo esto y lo desarrollo Eso hasta es que lo lo que lo consigo. mueve. Es lo que lo mueve, el desafío, el logro de los objetivos. Esa es la satisfacción que, O incluso a veces un propósito. el propósito, todas esas cosas. En cambio, el comerciante todo lo ve en relación a las lucas. Si yo hago esto es porque hay una luca. Si hago esto otro es porque hay lucas. Si no hay lucas, no lo hago. ¿Cachai? O sea, entonces, cuando tú logras, porque es la decisión que yo tuve que tomar, dejar un poco la parte del empresario altruista sin fines de lucro y empezar a hacer cosas por ti y que por consecuencia te generan lucas, las lucas vienen solas. O sea, porque tú vas avanzando, vas más adelante de las lucas. O sea, tú estás gastando, o sea, estás invirtiendo antes de que empiecen a llegar las lucas. Y cuando ya hiciste toda la inversión en gestión, en infraestructura, en procedimiento, en maquinaria, en lo que sea, en el rubro que tú estés, la verdad es que no te va a llegar inmediatamente el O sea, resultado. Se va a ver, se va a depurar un poquito, pero cuando llegue te va a ser distinto al resto y tú no estuviste buscando la luca porque a lo mejor fuiste a hacer un trabajo o entregaste un trabajo y ganaste re poco, pero te hiciste un nuevo cliente y ganaste su confianza. Y después ese cliente va a tener una necesidad mayor y no va a ir a considerar a otro, o a lo mejor ni siquiera se va a fijar en la luca, sino que dice, yo quiero trabajar con Cristian. Cristian a mí me da la garantía y eso para mí es suficiente y lo que cobre será lo que se trae un valor de mercado, pero ya no estoy buscando el valor más barato. Entonces, en general, el empresario no tiene que ser tan comerciante. Tiene que ser. Aquí mismo las chicas me reclaman porque me dicen, ay, usted, digamos, ¿ah? Como que siempre estoy yendo más allá, generando espacio. estás viendo más allá de lo evidente. Estoy entregando más allá de lo que la razón dice que hay que hacer, sin fines de lucro. Más allá de lo que el Excel te indica también. Más allá de lo que el Excel te indica. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de que no ha pasado acá en el Terraviva. Terraviva es una inversión muy grande en cuanto a plata, digamos, lo que se gastó acá, y nosotros tenemos unos salones maravillosos, que es donde estás tú ahora, y Que hay nosotros otros, hemos hecho muchos que eventos hemos acá. muchos eventos acá, qué sé yo, pero cuando nosotros partimos con este Terraviva, el salón es gratis. Y resulta de que con esa lógica, eventos públicos,
de todo tipo, de todos los ministerios regionales, municipales, esto, lo otro, y en 2 años ya nos conocen. Entonces, pero ¿cómo vaya a entregar? ¿Y qué es lo que les vaya a cobrar? No, nada, pues. Sembraste, sembraste, Durante sembraste, 2 años sembraste. tuvimos, y todavía, muchos eventos que se hacen acá son cero costo para la institución. Muchas instituciones, ¿cachai? De hecho, trabajamos con la Fundación Mariana Meneses, hacemos un evento maravilloso todos los años para socios de la fundación. Y ya es el segundo año que se ha hecho 2 años, un tercer año probablemente se va a volver a hacer. Y efectivamente, o sea, es una actividad social que no tiene ninguna intención de lucrarse con esta, pero en donde participan 120 personas que vienen acá, que conocen el local y que son empresarios influyentes de la región y que de alguna u otra manera, en algún minuto, alguno va a Súper. requerir de este Que lo- lugar y se va a acordar. Cuando te, Entonces, cuando te escucho, encuentro brutal lo que estás diciendo. Porque en esta entrevista no solamente estamos conociendo los hechos, sino que también la mentalidad, el cómo piensa un empresario a quien le ha ido bien, que en este caso eres tú. Porque a veces se cree que todo es el producto de hacer cosas, y efectivamente, pero uno hace cosas en virtud de lo que piensa. claro, Uno no puede actuar fuera de su mentalidad. claro. Y me encantó, me sacó una sonrisa cuando tú dices, cuando tú te enfocas en meta, en objetivo, en desafío, en propósito, tú vas por delante de las lucas y las lucas vienes como por consecuencia. Eso me sacó una sonrisa. Claro, por supuesto. Porque es algo que he ido comenzando a atesorar desde hace algún tiempo porque también andaba buscando las lucas. Y quebré 5 veces el negocio. Claro. Y cuando empecé a enamorarme de un propósito y a empujar desde ahí, hubo que sembrar mucho con este concepto que te he ido poniendo acá, pero poco a poco se ha ido viendo el resultado en crecer como equipo, confianza, credibilidad y bla, 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 bla. Me parece brutal esa forma de pensamiento. Sí, no, sí, es que eso, bueno, eso y eso, complementalo porque no las puedes hacer todas solas, con tener la capacidad de transmitirle a tus colaboradores Vamos a ir para allá. esa misma visión, también te ayuda mucho. Saltemos. Te hiciste independiente, ¿cierto? Correcto. Querías ser dueño de tu boliche. Ujú. Después tú creaste una empresa eléctrica Correcto, de a la cual yo ingeniería. creo que capacité al Sí, 90% de tu equipo. bueno, ahora está mucho más grande, pero Me sí, imagino. En sí. ese tiempo, yo los conocí en 2018, Mm, eran 400 trabajadores. Nos capacitamos como un grupo de 25, me acuerdo. claro. Y saca la cuenta cuántos grupos hicimos. No, sí, era Era toda la toda la semana semana, grupo. casi todo un invierno. Claro, sí, pues mira, sí, fue paradójica el tema porque terminamos, como tú dices, con mucha gente trabajando, tomando obras a lo largo de todo Chile, de Pero distintos. cuenta un poquito sobre esa empresa, cómo se llama, a qué se dedicaba o a qué se dedica. Bueno, mira, CB Ingeniería se llama una de las empresas, fueron varias empresas. CB Ingeniería de Cristian Verdejo. ¿Y por qué tan así? Porque cuando yo partí era yo, po. Entonces toda la gente que me conocía era el nombre, Cristian Verdejo. ¿Era EIRL o no? En ese tiempo, cuando yo partí era Cristian Verdejo, persona natural nomás, po. Ya. Boleta honorario y todo eso, así como partimos todos, po. Si no había empresa, ni yo no entendía nada tampoco mucho, así que era boleta y después, claro, hicimos una iniciación de actividad en primera categoría y le pusimos, igual seguía siendo Cristian Verdejo, y ahí el abogado se equivocó porque le tiró, sí, el nombre que le puso no fue muy bonito, Cristian Verdejo y otra limitada, que viene siendo mi señora, Y otra. y otra limitada, entonces ella siempre fue la otra, ¿ah? Siendo la primera, siempre fue la otra, y claro, y le pusimos CB Ingeniería. Bueno, esa empresa inicialmente trabajó lo que era, cuando yo partí, las primeras obras que yo tuve fueron casas. Yo me transformé en una empresa de instalaciones eléctricas en domicilio. Yo creo que en Bosque de Montemar en los años 90, no sé cuántas casas habré hecho, pero yo creo que hice más de 200 casas. Entonces ahí, claro, pues ahí ya empecé a desarrollar la expertise, empecé a crecer y ya a armarme con una persona, equipo técnico, proyectista, para hacer mis propios proyectos, ya empezó todo lo que es la parte administrativa, la bodega, el personal, y ahí empezaron las complicaciones, en los años 90, el 89 yo partí como empresa y durante los años 90 fue la etapa más grande de crecimiento.
Y después de eso, ya, ¿cuándo fue el tema de las Torres Gemelas? ¿El 2000 me parece? 2001, ¿la caída? ¿Eh? El 2001, Ya, 11 de septiembre de ya. 2001. El 2000, yo tuve mi primera obra grande, que fue un edificio de departamento de 18 pisos en Chorrillo, el Parque Oriente. Entonces, Esa fue tu primera obra grande. mi primera obra grande. Y después, y ya fue como que se abrió una puerta y entré a hacer obras ya de edificación, pero vinieron muchas. O sea, hicimos muchas, el edificio Tecnored de Curauma. Después hicimos muchas cosas corporativas, supermercados. Bueno, fue Y me imagino que se hizo más compleja la operación, tuviste que crecer en equipo. claramente, po. Y además que tomamos proyectos importantes, no sé, po, proyectos nacionales con Banco Estado, hicimos más de 15 sucursales simultáneas para Banco Estado en un minuto, entonces tenía equipos repartidos en todo Chile. Trabajamos cuando partieron los paneles fotovoltaicos, trabajamos en proyectos de gobierno con electrificación rural, instalando paneles en la cresta del mundo, donde teníamos que llegar a mula con los materiales porque no tenía camino. Wow. Gente que, oye, fue loca la cuestión porque con Barbalá, en esa zona, prendíamos la luz y gente, abuelitas que nunca habían visto la electricidad. Entonces tú encendías y apretabas el interruptor, se prendía la luz y la gente se emocionaba y lloraba. ¡Ah! O sea, para que veamos lo afortunados que somos. Güey. Claro, ¿no? Sí. Entonces, claro, o sea, hubo un crecimiento por la parte de ingeniería brutal. Empezamos a trabajar con la... Ah, bueno, después compré una empresa de ingeniería que trabajaba con CONAFE en ese tiempo, una empresa contratista, y me empecé a dedicar al tema de la construcción de redes de línea aérea. Entonces ya después tenía la parte Domiciliaria. no, es que domiciliaria ya no lo Ya hicimos la más. dejaste Sí. ahí. Corporativa. No. La parte inmobiliaria, por decir, Inmobiliaria. edificios de todo tipo, edificios corporativos, edificios habitacionales, residenciales, lo que fuera. La parte industrial, que empezamos a hacer hartos montajes industriales de todo tipo, o sea, desde mall, de todo. Strip Center. Strip center, industria, hicimos muchas cosas. Y después también entramos a la parte con esta nueva empresa, todo con la parte de distribución, trabajando principalmente con CONAFE. Bueno, y la empresa en este minuto está como contratista de Chilquinta, CONAFE. Actualmente, en el 2025. En el 2025. Y así, po. Y bueno, y otros proyectos también, pues. De hecho, por eso te digo que los resultados son medio paradójicos, porque en un minuto Chilquinta nos adjudicó un trabajo de ingeniería, en donde tuvimos que contratar más de 20 ingenieros para poder desarrollarlo, que era cuando se digitalizó todo lo que es la distribución del sistema eléctrico de Chilquinta, se llevó a planos. Hubo que hacer un levantamiento en terreno de toda la red. Y es grande, porque estábamos hablando de Valparaíso, Quillota, Los Andes, no sé, todo lo que implica Chilquinta. Y ahí estaban ustedes. Y nosotros se nos adjudicó parte de ese tremendo proyecto. Estuvimos trabajando varios meses ahí, casi un año. Y sí, pues, o sea, y ahí era loco porque, bueno, dentro de mi equipo yo siempre me acompañé con las personas que desde el principio. Hubo un equipo que estuvo desde el principio conmigo y claro, pues, y ahí ya después hubieron perfeccionamiento y al final todos terminaron, los que eran técnicos, estudiaron, sacaron la ingeniería y además contratamos... Sí, no te miento, sí, en un minuto yo tenía los 20 ingenieros que estaban en este proyecto, más 4 o 5 más que estaban a cargo de obra. Mm. Y para mí no era tema, o sea, ser técnico nunca fue una tranca, digamos, daba lo mismo, si yo era técnico, no era, ni siquiera daba si Tu yo... identidad más bien era empresario, ¿no? Es que mi identidad era como empresario, pero más bien como... Yo lo veía como si me buscaron, fue como como para solucionar un problema, ¿cachai? Que tenían ellos. Un Y solucionador de problemas. entonces yo me siento como un tomador, claro, una persona que está para solucionarle la vida a otras personas, Perfecto. con mi experiencia, con mi infraestructura, y entregando servicios, en este caso de ingeniería, en ese tiempo. ¿Actualmente ocupas alguna posición? No, ninguna. Totalmente fuera de la empresa. Pero como director, vaya a reuniones de directores. Totalmente fuera de la empresa. Dejé la empresa, me salí. Ok. Me salí. ¿Te puedo contar la historia?
¿Ah? Te puedo contar la historia. Cuéntalo. Es que es media triste. ¿Ah? Es media triste. Bueno, No. la tristeza es parte de la vida. Es una historia triste, pero fue triste para mí, por lo menos, porque cuando tú creas una empresa desde cero, es como que tú estás con tu hijo desde que salió de la guatita de la mamá y ahí estado con él toda la vida y de repente tienes que tomar la decisión que hago con este cabro, weón. O le mando un balazo, weón, No, y además que este cabro ya tenía veintitantos años, Suerte, más o este menos. cabro ya tenía 30 años, po. 30 años. 30 años ya. Bueno, ¿qué pasó? Siempre han habido hechos históricos o quiebres en la vida de los empresarios. Siempre hay quiebres fuertes. En mi caso, yo ya tenía un par de quiebres acumulados de historia. Por ejemplo, en una oportunidad nosotros hicimos el Enjoy Los Andes, el casino y el Enjoy, y, y la realidad fue que al mandante se le acabó la plata en la ejecución. Se le acabó y no tenía plata para terminar la obra. Y la constructora y todo, tampoco, no había plata. Y yo tenía todo invertido ahí, porque además se habían demorado mucho en pagar, entonces era una obra muy grande, era muy grande, entonces ya, nada, se fue eso, nos fuimos a quiebra, pagué a los trabajadores, pagué los materiales y estaba partiendo de nuevo. Una de las tantas veces que me tocó partir de nuevo. Y bueno, pasaron cosas positivas, por ejemplo, de que Enjoy compró ese casino y ese hotel y agarró todo lo que debía el antiguo dueño y pagó. Y de un minuto a otro de estar quebrado prácticamente pasé a ser millonario y me pagaron todo lo que me debía. Y eso me permitió construir también acá, pues. Eso. Pero lo que pasó ahora último ya no tenía mucha vuelta. ¿Por qué? Porque llegó la 2020 y nos fuimos todos, La doña la pandemia. doña pandemia, que a mí me ayudó, y también te puedo contar esa historia, acá en Terra Viva de una manera muy especial. Eh, bueno, te la cuento. ¿Por qué? Porque nosotros con todo lo que hacíamos, que es un servicio totalmente distinto, que igual está como medio desordenada la historia, porque la historia de Terra Viva y Olmué Natura te la debería contar desde el comienzo también para que se entienda. Sí, pero Ya, podemos bueno, volver. voy a terminar con esto de CB Se ve ingeniería. Ingeniería y Ciel, porque, claro, pues en algún minuto todos nos fuimos a la casa, pero las empresas de ingeniería no, nosotros seguimos trabajando. Y todos sabemos lo que pasó, o sea, los bonos, la mano de obra y todo eso se puso escasa, nadie quería trabajar y las obras seguían. Los materiales no habían materiales, los plazos se alargaron, los materiales se fueron al infinito y más allá en precio, los contratos seguían vigentes y claro, pues después cuando empezó a reactivarse todo, las constructoras le empezaron a poner toda la intensidad que le ponen siempre y nosotros quedamos ahí como jamón del sándwich sin poder hacer mucho, con muchas lucas invertidas, sin posibilidad de recuperar y yo ya estaba quebrado nuevamente. Entonces, en algún minuto yo dije, no, es que esta cuestión ya no da para más, no puedo seguir sosteniendo esto porque no tengo ninguna certeza que esto se vaya a revertir. Mm. Y por otro lado ya tenía este otro negocio funcionando, que es la parte de Terra Viva y Olmué Natura, que sí tenía muchas otras recompensas personales, no en lo económico, sino que en la parte personal. Entonces dije, no, o sea, yo me salgo de aquí. Y tomé la decisión muy difícil, de decir yo me salgo. Ya llevaba hasta lucas metía y era un saco roto que tú no sabías cuánto tiempo más iba a ser capaz de sostener. Entonces, el peso que yo tenía, ya, como tú dices, en ese tiempo con pandemia y todo, teníamos como 250, casi 300 empleados. En puro finiquito eran como 1.500 millones de pesos que tenía que pagar, si no más, si yo quisiera, hubiese terminado. Entonces, llegué a un acuerdo con mis gerentes, tenía 3 gerentes en ese minuto, el gerente general y 3 gerentes. Tenía 4 gerentes, pero con 3 llegué a acuerdo. Y les planteé, pues, o sea, si ustedes se quieren quedar con la empresa, ningún problema. Yo me salgo, pero hacemos cambio, yo me salgo con todo. O sea, no soy ni representante legal, ni caja pagadora, ni nada. O sea, ustedes aberran y hacen las cuestiones de la pinta usted y se le da bien la raja. Qué bueno. Y si no, ustedes toman la decisión. Y ellos tomaron la decisión y se quedaron con la empresa. Entonces, en este minuto son heredaron una empresa, por decirlo así, en un minuto difícil y están luchando por mantenerla vigente. Mm. Obviamente que
¿Qué? tienen la misma escuela que ya traían y yo creo que lo están haciendo bien, pero yo ya no estoy involucrado con la parte de ingeniería. Me salí Y qué totalmente. interesante porque en la vida de un empresario, un emprendedor y de un líder, toca tomar decisiones. Y me decimos como matar a un hijo, si no es fácil, pues, weón. Mm, sí, Un me hijo, imagino que fue duro. no, fue muy duro. Ok, viviste una vida de 30 y Cinco, tantos años en el 35 mundo de años, la electricidad. correcto, de ingeniería. ¿Qué momento vino el salto al mundo del turismo? Ah, Hablemos del Buenatura. ya. Bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Po. Cuando estaba en bueno, a mí siempre me gustó Olmué. O sea, cuando las niñas estaban chicas, salíamos a dar una vuelta, vamos a Olmué, veníamos a comer, a andar yo cuando chico venía a andar a caballo, tomaba la Sol del Pacífico con un carreta, un amigo que tenía de vecino, y nos veníamos en micro para acá, Olmué, a andar a caballo, aquí a la Plaza de los Caballos, y siempre me gustó Olmué. Por los scouts vinimos millones de veces al Cerro de la Campana, nos quedábamos acá había un campo de escuela en Granizo. Como que se convirtió en una segunda casa, una Es cosa que así, siempre en fue un para mí refugio. Olmué siempre quise vivir, tener mi casa, una casa en Olmué, más que la playa, campo y Olmué, así que toda la vida buscando un terreno. Y de repente apareció un lote acá, digamos, donde estamos ahora, con una oportunidad, digamos, a un valor accesible, ¿De qué pero año estamos hablando estamos más o menos? hablando del año 2010, 2011, Ya. 14 años atrás más o menos. 14, 15 más años o atrás. menos 14 años atrás, claro. Entonces ahí empezó el pololeo, po, ya aquí nos compramos una parcelita para construir una casa, y de la casa, bueno, ¿cómo se va a mantener esta cuestión? La cuestión de la ingeniería, era de repente podía estar arriba, pero también me había pasado ya un par de veces que podía quebrar. Entonces, ese miedo, digamos, como a comprar algo y después tener que mantenerlo y gastarse plata, porque una parcela de agrado tiene dos agrados, comprarla y venderla. El resto es puro trabajo. Está buena esa. Claro. Tengo una parcela de agrado, sí, fue un agrado comprarla. Y después puro sufrimiento nomás porque te falla la bomba, que el jardinero, que esto, que lo otro, siempre pega. Entonces, bueno, esas pegas, construyamos un par de cabañas, las arrendamos en temporada y con esa plata pagamos los gastos de mantención. Yo me acuerdo haber hecho una plantillita Excel como una evaluación de proyectos. Ya, si yo la arriendo en tanto, durante tantas veces en el año, me va a dar tanto. Si tengo dos cabañas, si tengo tres cabañas, ya, me alcanza. Ya. Y necesitaba, digamos, seis cabañas. Con seis cabañas yo me daba para pagar una persona para que estuviera para mantención, para tener una persona para todo, para el jardinero, para todo. Y así partimos. Entonces, inicialmente, claro, fueron dos cabañas, después al año siguiente hicimos dos más, al año subsiguiente hicimos cuatro. Y también, ¿por qué se hacían? Porque como yo en la parte de ingeniería nunca veía plata, porque veía pasar mucha plata, pero plata para mí nunca sacaba, entonces dije, ya, bueno, por último saquemos para la construcción de estas cabañas, que no eran grandes gastos, y fui sacando plata de la empresa para construir acá. Entonces, al corto tiempo ya tenía mi casa, la piscina y seis cabañas. Esas cabañas son las que uno ve con... Sí, son esas cabañas. Y ya estaba metido ya, pues. Ya me había metido, entonces... Tuviste que hacer un inicio de actividad, imagino. sí, no, por supuesto. O sea, ¿Y siempre se llamó Buenatura? no, tuvo tres nombres A antes. ver. Claro, lo que pasa es que el primer nombre que tuvo se llamó El Refugio de la Campana. El refugio en la campana. Claro, Cabañas El Refugio de la Campana. Sonaba bonito igual. Sí, está bueno. El problema es que estaba el centro turístico de La Campana, que tenía registrado el nombre Campana en rubro de alojamiento, y por otro lado la gente que no conocía el refugio de La Campana, que yo hacía publicidad y llegaba reservaba, buscaba, y llegaba al centro turístico de La Campana. Entonces la persona a cargo, el dueño o el administrador, de Fentón me vino a decir, oye, cámbiate el nombre, pues, bueno, o sea, aquí te estás aprovechando, este nombre está inscrito, no puedes usarlo. Y como buen vecino, Sí, ya. Después tuve la brillante idea porque acá nosotros estamos pareados a la comunidad Mariana de Osorio. Todos estos cerros que están aquí, que afortunadamente existen, pertenecen a una comunidad local que se llama Mariana de Osorio. Y ellos tienen aquí pareado un agrocamping, que camping y hacían muchas actividades de, digamos, de turismo rural.
cocinería, arriendo de caballo, etcétera. Y ellos se llamaban Olmué Nativo. Sí, Olmué, alguna vez he escuchado eso. Olmué Sí. Nativo, claro. Entonces, como estaba en la búsqueda, entonces dije, ya, pues, hagamos una asociación con ellos. Pongámosle Olmué Nativo a esto, ahí ya se transformó en Lodge. Y que sea el hotel o sea, crear un concepto de destino, de naturaleza, con grande área, parque, y además que nosotros fuéramos como el dormitorio de este gran proyecto. El problema es que la persona a cargo, el presidente de la Comunero en ese momento, no sé, después que habíamos hecho todos los tratos y todo eso, se puso medio ambicioso. Entonces, no, Cristian, es que nosotros no conversamos esto. No, es que, y me empezó a pedir cosas materiales. Primero que agrandar el camino, le hicimos una portada. Después me dijo, es que necesitamos plata, le pasé plata. Después le pasé un vehículo. Y nunca me hacía porque yo tenía además problemas con un vecino, con los vecinos acá, porque esto está dentro de un loteo. Y el único camino de acceso es un camino privado. Entonces los vecinos no estaban contentos con que yo tuviera cabaña acá. Y me atravesaban los autos, paraban a la gente para que no Ya. viniera. O sea, no lo pasé muy bien en un comienzo. Entonces con este tema del agrocamping yo mataba como varios pájaros de un tiro. Por un lado, solucionar el tema del nombre. Por otro lado, mejorar mi accesibilidad, digamos, al proyecto. Y lo más importante, el concepto que estaba creando era sumamente interesante desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde el punto de vista del ecoturismo. Y el problema fue ese, digamos, principalmente que la persona a cargo de la contraparte, digamos, por decirlo, no era tan acampado el caballero y se empezó como a aprovechar y empezó a pedirme muchas cosas. Al nivel que me tomé la decisión de comprar otro terreno, en donde estaba ahora el Terravia, para poder conseguir acceso directo a mi terreno y no por atrás, que ya tenía hecho, había hecho una rotonda, había hecho una portada, había enganchado la calle, o sea, tenía todo hecho para funcionar. Entonces ahí ya definitivamente no nos llamamos ni Olmué Nativo, ni tampoco fue la entrada por arriba, pero a mí me gustaba el nombre nativo, Olmué Nativo. Entonces, Olmué Nativo, Olmué Natura vino de ahí. El Olmué Natura nació del Olmué Nativo, que al principio me costaba porque sonaba raro. Yo estaba acostumbrado a decir Olmué Nativo, pero le pusimos Olmué Natura, sonaba raro. Y más encima que estaban los productos en Natura, también podían confundirse de marca y dije, ¿qué va a pasar con ellos? También me van a reclamar por el derecho de, digamos, la inscripción de marca. No pasó nada. No pasó. No pasó nada y ¿Y afortunadamente, Natura ahora está registrado? no me recuerdo, parece que sí. Creo haber visto la R por ahí. No me recuerdo. Sí parece que en algún minuto de la vida hice el trámite, pero la verdad es que parece que lo hice cuando recién partimos. Ok. Esto estábamos hablando del año 2013, por ahí. No, 2013, 2015, Yo, Olmué Natura partió con estas cabañas, luego se hizo lodge, luego un spa, están las piscinas, fue creciendo. Fue creciendo y De hecho, ahí los conocí yo. adivina cuándo creció, po. En pandemia. No, ¿No? creció cuando Cuando me llegó pagaron. Sea Coach acá. Claro, cuando me pagaron cuando me pagaron la plata del Enjoy, ahí me quedó plata para construir el spa y para construir las cabañas. Y claro, pues, y después vino, bueno, y ahí podemos hablar del concepto, podemos hablar del enfoque, de la visión de Olmué Natura, que también fue rupturista en ese tiempo. O sea, cuando nosotros llegamos acá, a pesar de que todos los establecimientos son súper sustentables y todos manejan muy bien el concepto, no lo comunican bien, pues no lo comunicaban bien. Pues entonces nosotros llegamos ahí como a romper, a sacudir un poquito a los emprendedores locales y sí, efectivamente sacamos el sello de sustentabilidad, fortalecimos el comercio local, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y eso nos ayudó mucho, digamos, nos posicionó muy bien dentro de como destino sustentable. Buenísimo. Y bueno, y esto de Terra Viva vino después, vino ahora el 2020, el 2018 yo partí con la construcción.
Y también tiene historia eso, todo tiene historia. Sí, yo me acuerdo que estuve en la inauguración el 2020. El 2020, en Sí. enero del 2020. Sí, fin de enero me parece. Y que Sí, hay una foto hermosa. bonito, Porque todo. es bien particular el sunset, el atardecer que se ve desde la terraza de Terra Viva. Uno ve muy lejos. De hecho, hay como una ventana de colinas muy bajas que te Sí, permite ver el atardecer hasta casi su último momento. correcto. Es muy bonito No, eso. sí tiene muy bonito el Sí. sunset. Y después vino Bueno, la en la bella enero, pandemia. abrimos en enero del 2020 y cerramos en marzo del 2020. Así que tuvimos el placer de tener abierto el Terra Vía con una inversión de más de $1 millón por 2 meses. Sí. Y yo vine dos veces, ¿sabes? En dos ocasiones. En 2 ocasiones. Que mi niña, la mayor, que estaba guaguita, estaba chiquitita en ese Sí, tiempo. sí, me Sí. acuerdo. Sí. Oye, peguémonos un salto, hablemos del liderazgo. Hemos hablado de tu historia, la gente hasta acá te ha ido conociendo, sabe cómo piensas, decisiones importantes que has tenido que tomar. Pregunta, ¿por qué tú crees que para un empresario o un emprendedor es importante el liderazgo? O sea, yo creo que un empresario tiene que ser líder. O sea, no lo veo de otra manera. O sea, una persona que no tiene Eh, ahora, no hablemos de estilo de liderazgo, pero sí, tiene que tener la capacidad de convocar, porque solo no es imposible. O sea, es posible, hay muchos emprendedores que son independientes, profesionales, y les va muy bien y no hay nada que cuestionar eso, pero ya como empresa, si no hay un equipo de trabajo que te acompañe, no la Claro, puedes hacer porque toda. tú puedes ser un independiente, pero como autoempleado. Claro, o Yo soy sea, gaffeter, voy, instalo, pero cotizo, tú, y la hago toda. la hago toda Pero como empresario para crecer y penetrar un mercado, lograr un gran propósito. que cuando tu señor te empieza a reclamar, porque dice, oye, Cristian, pero ¿para qué? Si ya estáis tapado de pega, estáis haciendo esto, esto, otro, pero ¿y para qué vayas a hacer esto otro? ¿Pero para qué te vayas a meter en esto? ¿Pero para ¿Y qué? quién le responde? No, ¿por qué de responder nada? Pues, no tiene una explicación Pero porque... probablemente hay un propósito, hay algo que te mueve, que es más grande que Pero tú, ¿no? cuando tú tienes ese cuestionamiento de tu contraparte femenina, De tus principales stakeholders. de tu ese miembro del directorio, no tiene mucho, porque siempre te va a reclamar con la razón, digamos, nunca te va a reclamar por reclamar. O sea, bueno, sí, también te puede reclamar por reclamar. Pero en este caso, sí, por ejemplo, cuando hicimos esta inversión, ¿pero para qué? ¿Lo necesitamos? ¿Es necesario? ¿Para qué? Y nunca he tenido respuesta, pues, no sé. Lo hago nomás, porque puedo, porque quiero, porque se me da la gana, porque me siento capaz, no tengo idea. Pero sí, efectivamente, el ser un líder tiene que ver con involucrar a más personas dentro de tu visión para que la tomen como de ellos también, o sea, Como que se propia. sientan parte de ese objetivo. ¿Y algún tip, algún consejo? Porque yo estoy muy de acuerdo. Tener una visión y hacer que tu equipo también la haga propia o vive esa visión. ¿Cómo se hace eso? Es que lo que ¿O pasa es cómo que lo has hecho tú? yo creo que tiene que ver un poco con cada persona. O sea, todas las personas tenemos de alguna u otra manera un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Queremos, no sé, po, tranquilidad, queremos estabilidad, queremos, no sé, cierto ingreso económico, queremos consideración. Todos tenemos distintos proyectos de vida. Cuando tú sincronizas con tu visión con la otra persona y se hace una sinergia en que lo que yo te ofrezco a ti te sirve para tu proyecto de vida, ahí ya está ahí armado. Se hace match. Ahí se hace match. Pero para eso tenéis que conocer a los miembros de tu equipo. Sí, por supuesto, Haberles preguntado, haberlo escuchado, porque pero ni tanto, porque yo tengo, por ejemplo, cuando yo partí, como te decía, yo trabajaba con ayudantes que en el fondo eran maestros. Y yo no les preguntaba a ellos sus intereses, sus visiones, ni nada. Simplemente tengo pega, queréis trabajar conmigo, sí, y fueron pasando los años. Y después, cuando fueron pasando los años, y te das cuenta que ya vais trabajando 20 años con el mismo compadre y no tenéis problemas, y es tu supervisor, y es tu brazo derecho. Nunca te sentaste a conversarle cuál era su visión o cuál era su interés, cuál era su proyecto de vida. Simplemente tú fuiste y el compadre te siguió nomás, pues, ¿cachai? O sea, coincidió. Hay veces en que sí, por ejemplo, estamos hablando de cargo ejecutivo, obviamente que tú tienes que estar alineado o entender muy bien antes de involucrarte con un profesional que va a que te va a ayudar. ¿Cuál es su expectativa? O sea, qué es lo que, por lo menos, qué es lo que él está esperando, ¿cachai? O sea,
hay mucha gente que tiene un discurso muy distinto a la práctica. O sea, no, dice yo aquí estoy buscando, no sé, pues, estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo, una remuneración de acuerdo de mercado. O sea, en la entrevista cuando se están seleccionando, Claro, ahí tú te puedes ir enterando. no tampoco, eso a veces son Se va dando. mentira, porque pasa un mes y dice, "Oye, este compadre, bueno, que se cree, bueno, es un explotador, es aquí, es allá". Y esos personajes no están sincronizados Está. contigo. Entonces, esos son gente que tiene que dar, que tú no te tienes que, porque llega, a veces puede que te toque mucho, que de mejor de todas las personas que tú pensaste que ibas a construir, al poco tiempo de andar te diste cuenta que su proyecto de vida es totalmente distinto al tuyo y no coinciden. Y en la práctica es tóxico porque Perfecto. te genera mal ambiente, tú dependes de él y va a depender de su ¿Y qué estado de haces en esos ánimo. casos? ¿Los sostienes? Mira, normalmente va decantando solo. O sea, yo, Como que la misma cultura los va la repeliendo. misma persona cuando ya no se siente agrado, va dejando. No, yo tengo gente trabajando conmigo. Ah, un cabro que ya no está conmigo, debe llevar 35, 40 años trabajando conmigo, por la parte de ingeniería, que ese compadre del día 10 quería que lo finiquitara. Pero como siempre lo he ignorado, digamos, ¿cómo te voy a finiquitar si tú eres un excelente trabajador? Po? O sea, si tú quieres, ándate, yo no te voy a despedir. Y no se van. Y lleva 40 años trabajando conmigo. Entonces tú dices, pero un poquito, no, te estoy poniendo 40, 35. Pero cómo, y el compadre, bueno, va a la pega, y el líder, y aperrado, y se pone la camiseta. El discurso que tiene este compadre no es lo que él realmente siente, porque si él realmente estuviera incómodo y no le gustara, se iría, si mucha gente se va. Cuando no se sienten ya identificados con tu proyecto, emprenden nuevos desafíos y buscan otras realidades. Pero el liderazgo que tú tienes que ejercer tiene que tener niveles. En este minuto yo ya tengo una edad suficiente como para poder visualizar y claro, yo genero niveles. Entonces, no tengo un trabajo lineal con todos. O sea, antiguamente no, o sea, a ti te consta, o sea, me podía relacionar con todos por igual, pero en este minuto ya entendí que cuando ya tú tienes una estructura organizacional en donde tienes otros líderes, tú te tienes que relacionar más bien con esas personas para dejarle el espacio a ellos Claro, porque si no para desarrollar. boicoteas la misma estructura organizacional que Lo- tú levantaste, po. claro, exactamente. Pero eso lo vaya aprendiendo en el camino, porque el que es puntual quiere estar en todas. O sea, yo quería estar en todas, estaba aquí, estaba allá, entonces hacíamos Yo más reuniones. de alguna vez te vi garzoneando. No, si todavía lo hago, si no tengo ningún problema. No, si eso no tiene nada que Y ojo que a ver. mí me encanta verlo. No, eso, yo acomodo silla y soy el que recibo a la gente cuando llega a los shows y todo eso. Pero no tiene nada que ver eso con la dirección. Perfecto. Porque, por ejemplo, si yo te contrato a ti como jefe de garzones, por darte un ejemplo, y después yo voy y le doy instrucciones a los garzones sin considerarte a ti, eso yo antes lo hacía, digamos, Claro. o cometía ese tipo de errores, iba pasando, oye, esa cuestión está suya, llama a un garzón limpio, no. O en la obra también, pues. Es un error, ¿cierto? Es un error, Sí. es un Porque error. le debe pasar a muchos que son pymes, empresas A familiares, todos ¿para nos qué decir, po? pasa, si yo te digo, ahora lo veo un error, pero yo toda la vida lo hice. Y creo que ahora, el último año, no lo he hecho. ¿Cachai? Porque es inevitable. O sea, si tú eres el dueño, o sea, al final, lo que tú digas, en el sentido de lo que tú veas, si tú ves, y me pasa re seguido, decía, pero ¿cómo no ven esto, no ven esto otro? Entonces va y te diré, oye, no sé, a esto otro. Ahora ya no, ya me doy el tiempo. No, he ido mejorando harto porque, por ejemplo, ya hay ciertas prácticas que no tengo. O sea, si algo no me parece, me la guardo. Nosotros tenemos reuniones una vez a la semana y después las analizamos, pero con una perspectiva mucho más calmada, mucho más relajada. En la reunión. En la reunión. El escenario es clave para tener conversaciones difíciles. Y hay tipos de conversaciones, po. O sea, hay distintas conversaciones, porque mira, el martes tuvimos una conversación, nosotros todos los martes tenemos reunión, y estábamos con la agencia. Entonces, estábamos mirando, digamos, cómo estamos haciendo las cosas, ¿cachai? Entonces, nosotros todos los martes nos juntamos, vemos cartelera, vemos esto. Entonces, son un montón de cosas operativas que nosotros vamos chequeando, si estamos aquí, no estamos aquí. Pero yo estaba con ganas
de reflexionar el día martes y me tiré un tema en la mesa que tenía que ver más que con la operativa, tenía que ver cómo, cómo estamos parados nosotros frente a lo que estábamos haciendo. Porque efectivamente nosotros hemos desarrollado acá en el Terra Viva una identidad que tiene que ver con los espectáculos, con los shows, que ha sido muy buena. De hecho, en 2 años nos hemos posicionado como un lugar donde se hacen shows de muy buen nivel. Sí, de todas Y maneras. nos conocen en todos lados, digamos, en la Artistas región nacionales e nacional, internacionales. internacional. Ahora, de hecho, vino Marco Yuna la semana pasada, ahora viene el italiano, Meneguzzi, o sea, y me están llamando, vino el Edo Caro, Felipe Abello, o sea, han venido prácticamente todos los artistas nacionales, humoristas acá, y yo no tengo ningún problema y no ha ido bien. Pero en nuestro negocio, los shows, es lo que nos está dejando. Ya, claro, pasamos de la etapa de empresario a comerciante, o sea, ya funcionó, el emprendimiento funcionó, lo logramos. ¿Y cómo están las lucas? ¿Estamos ganando bien o no? Sí, no, sí. Pero ¿dónde están las lucas, po? Y ahí esa es la conversación que yo quería tener con la agencia, ¿cachai? Porque el foco que estamos dándole a lo que es la parte comunicacional, marketing, no está hacia donde están las lucas, está hacia donde está la entretención, los eventos, los shows. Que no digo que sean malos y no digo que no hemos logrado objetivos, pero ¿y las lucas dónde están? Ya, pues, y ahí empezamos. Que es un pilar finalmente, porque si no, esto no se Porque sostiene solo, no es se que sostiene, po. además que ya construimos, o sea, ya tenemos identidad, ya tenemos la experiencia, tenemos la infraestructura, como para este boliche tenerlo lleno todos los días con a lo menos 200 personas. Hay que cosechar. Entonces ahora yo creo que está el momento que tenemos que empezar a cosechar. Pero para eso yo necesito comunicarlo, po. Entonces por eso que estábamos con la agencia y yo hablaba en esta volada, digamos, decía, ya, pero focalicemos, vencemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a tener? Pero resulta de que estábamos en un momento circunstancial en donde estaban todos, no sé, a lo mejor con mucha operativa, y nadie me pescaba, po, weón, ¿cachai? Entonces yo hablaba, y de repente dije, ¿sabes qué? Esta conversación no puede seguir así. Parémosla, pero la próxima conversación se la voy a dejar de tarea, porque vamos a retomar el tema. No es el minuto ahora, porque ahora están todos hablando del precio, del show, de esto. No, yo no quiero que hablemos de eso, hablemos de futuro, o sea, tengamos una conversación de Tú futuro. querías tener una conversación de visión estratégica más que operativa. Sí. O sea, yo quería sentirme apoyado por la agencia en mi visión de futuro. Pero fíjate que tú estás haciendo algo muy bueno, que no lo pusiste en evidencia, pero yo sí lo veo, que es en la toma de decisiones, en los momentos desafiantes o cuando tenemos un propósito, pensar en equipo. Porque un emprendedor, un pyme, yo lo veo mucho. Se ponen a pensar con la almohada, todo el rato pensando solo, que no quiere decir que hay algo que no se hace. Pero si era el único recurso pensar conmigo, con mi conciencia y con mi almohada, y no utilizar el equipo como un recurso pensante también, es decir, pensemos en equipo para X cosa, es brutal, es fantástico. Pero por supuesto, o sea, Pero parece una novedad, pero es muchos no lo obvio hacen. y es obvio y es lógico. Lo que pasa es que al final tú terminas tomando las decisiones. O sea, puede que, porque en equipo los roles son distintos, las personas son distintas y no sé, po, en un equipo está el simpático, el bueno para la talla, el amable y todo eso. Y obvio que es importante ese gallo, pero cuando tú querés que meterlo en una planilla Excel, bueno, aprende a usar el Excel primero, po, weón, después conversamos. Po, weón. Puta, el Excel lo usan como Word, po, weón, ¿cachai? O sea, entonces, por otro lado está el otro que es seco para las planillas, para los programas, para esto, pero cuando tiene que tomar decisiones no piensa en elementos, en cosas menos, solamente se focaliza en resultados económicos y no evalúa todo el ámbito. Entonces, un equipo, para que realmente tenga una coherencia, tiene que tener de todos los colores, digamos. O sea, por eso cuando también te hablan de política, que los de izquierda, los de derecha, padres, son todos iguales. Si al final, lo interesante es que
en el resultado final se plasme, digamos, la identidad de cada uno de los líderes que tú tienes dentro de tu equipo, para que se desarrollen ellos también. Claro. Porque si no, tú te estancas. ¿Y cuándo tú te das cuenta que tu equipo está listo? O sea, por lo menos en mi caso. Cuando ya habláis alguna cuestión y estás hablando de más. ya cuando no te están validando, porque Estás muy empoderado ahí. están muy empoderados, ya tienen ya la película tan clara que tú de repente hablas y te transformas en un problema para Qué ellos. interesante, un buen indicador de buen liderazgo es no sentirme tan necesario para el equipo. Es cuando ya justamente, y eso es lo otro también, cuando tú dices, ¿sabes que me voy a ir un mes de vacaciones? Pero un mes de vacaciones, o sea, no vamos, con suerte yo me voy a No, conectar. no monitoreando a distancia, Es desconectado. que eso, no, desconectado es imposible. O sea, yo creo que ningún empresario, realmente un empresario que déle el negocio va a lograr desconectarse 100%. 100%. Se desarrolla en esta técnica, porque piensa, yo llevo, ¿cuánto? 40 años más o menos como independiente, y es imposible que en 40 años no vacacionar, por ejemplo. Pero vais desarrollando técnicas. Por ejemplo, mi técnica es aprender a entrar y salir. O sea, estoy en la playa, lo estoy pasando súper bien, los cabros están chicos, estoy jugando en la arena con los chiquillos, me baño, salgo, entro, y de repente tengo que solucionar algo. O quiero involucrar, lo que sea. La técnica es entrar, digamos, salir de lo que estáis, entrar y salir de nuevo y volver sin que dejar remanente. Sin dejar remanente. O sea, si volviste a tu familia, lo que hablaste de pega quedó ahí en ese rato. Entrar y salir. Entré y salí. Buena técnica. Esa es una técnica Es mía. como casi como que me meto un baño químico, entro, resuelvo, salgo. Exactamente, exactamente. Ok, como ir al baño. Porque no estáis de vacaciones, po. Entonces, o sea, estáis de vacaciones, no estáis trabajando. Pero sí, por ejemplo, para mí forma de ver, sobre todo cuando estoy fuera de Chile con diferencia de horario, yo digo, hay una hora del día, digamos, en la tarde, todo el día de la mañana saliste, hiciste tour, fuiste para allá, llegaste, no sé, pues, al hotel, una hora de la tarde, y ya sabes que hay una diferencia horaria prudente para conectarte con lo que está pasando en Chile, y te conecta, y te interioriza, pregunta, hace seguimiento, media hora, una hora, lo que sea, 10 minutos, y terminó eso, y sigue haciendo lo que tenga que hacer, sale a pasear, a comer, a lo que sea, pero es imposible decir, no, es que yo tengo que tener todo resuelto para salir de vacaciones. No existe El mejor momento no es- existe un mejor momento. No hay Hay un que mejor, hacerlo nomás. hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Te tengo, Cristian, algunas preguntas más Dale. directivas que me gustaría que tú me las vayas respondiendo en relación a desafío de liderazgo y vamos a cerrar luego con un ping-pong. Bueno, como ¿Ok? quieras. ¿Alguna conversación difícil que te haya tocado tocar, alguna conversación difícil que hayas tenido con un miembro de tu equipo en tu rol de líder? Porque las conversaciones difíciles son las cosas que más les cuestan a los líderes en general. Normalmente lo más difícil es desvincular a las personas. Cuando llega el momento de que por un otro motivo tú tienes que tomar esa decisión, siempre se hace difícil porque se mezclan muchas cosas. Porque esa persona, si tú la estás desvinculando, hay una razón de fondo, ya sea por necesidad o porque hubo un problema. Entonces, el enfrentar, y sobre todo una persona que te ha acompañado durante mucho tiempo y que ha sido tu partner y ha tenido momentos, es muy difícil eso. Yo creo que esos son momentos difíciles. Muy desafiante. Sí, a no ser que el compadre sea muy malo y tú quieras puro que se vaya, pero que también pasa, digamos. Pero Que es a casi mí, como un gran alivio. oye, a mí me ha pasado, de repente, gente que he tenido que desvincular con muchos años y he tenido que pagar finiquitos millonarios, han sido la plata mejor invertida porque, ¿por qué no lo hice antes? Si en realidad eran lucas, pero la tranquilidad espiritual que me queda no contar con este Qué personaje. interesante eso, a veces sostener, no digo que sea ese el caso, a lo mejor el que estás refiriendo pensando, pero a veces sostener la manzana podrida por un gasto económico es una mala lectura. Puede ser una tremenda inversión sacarla. Sí, a veces. Mm. Bueno, también tienes que tener la lucas, porque a veces no se puede Por hacer porque supuesto. no está la plata para pagar. Por supuesto. Cristian, ¿cómo mantienes la conexión humana con tu equipo en contextos que a veces son tan exigentes, tan demandantes, con tanta presión? ¿Cómo cuidamos la relación con el equipo en esos contextos? ¿Cómo mantener esa conexión? Bueno, ahora yo tengo una identidad distinta a lo que tenía antes. Yo trabajar en el mundo de la construcción
hay un lenguaje corporal y verbal distinto a trabajar en la industria de la felicidad. O sea, en la industria de la felicidad, en donde estoy ahora, tú tienes que ser amable, sonriente. Ahora, con los trabajadores es distinto porque, como te comentaba delante, en esta etapa que estoy ahora, mi trato con los trabajadores ya no es lineal. Yo ahora me relaciono más con los responsables de... Y, y con el resto de la gente trato de ser cordial nomás, pues, con los trabajadores, con las mucamas, con los garzones, con la gente de cocina, saludarlos, ser amable, siempre una sonrisa, pero cuando tú tienes que mostrarte realmente como eres es con tu equipo, digamos. Mm. Y ser claro. A mí me duele mucho de repente porque igual hay momentos en que me salgo de madre y golpeo la mesa y a lo mejor es por mi escuela, digamos, porque vengo de un mundo muy duro de la construcción, qué sé yo. Que de hecho es uno de los más desafiantes de entrenar cuando nosotros nos dedicamos al liderazgo. Ayer estaba trabajando con una empresa capacitando líderes del mundo de la construcción y, Son carácter que y hay tenemos una que... cultura distinta, sí. De Sí, hecho, vamos a lo fino. Vamos a trabajar lenguaje verbal, lenguaje no verbal. ¿Cómo tú de pronto puedes hacer que alguien se sienta menoscabado, agredido, sin decir una palabra, por la cara que tienes, por la postura corporal? correcto. Bueno, Sí, ese es una realidad, digamos. sí, Los estados de ánimo también te afectan. Si tú andas triste, si andas alegre, si andas enojado, tu equipo los percibe. los persigue. Los percibe y de hecho se empiezan a formar mitos. Voy a hablar un caso de un administrador de obra que había de la constructora Desco, que todos sabían que cuando él andaba así con el cuello doblado no había que acercarse. No, si anda con el cuello doblado, no te acerques, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no anda bien. Ya, está bueno. Claro, o sea, entonces yo creo que tú vas generando, o sea, la gente también te aprende a conocer, te aprende a leer. Si llegáis con una actitud pro, a lo mejor van a estar, anda de buena el jefe, o si a lo mejor llegáis un poco triste, también van a estar pendientes, o te van a preguntar qué te pasó, no sé. Es difícil esa respuesta, Oye, querido Cristian, no tengo la respuesta correcta. nosotros, de hecho, hay un tercer libro que está en proceso que habla sobre cómo gestionar el estrés en el liderazgo, autocuidado para líderes. ¿Ya? Porque está más que comprobado que un líder que está desgastado, que está quemado, que está abrumado, que su salud mental y física no están del todo bien, no va a ser la mejor versión de líder que podría ser. Claro. ¿Eres consciente de la importancia de ese autocuidado? Y si es así, ¿cómo te cuidas? Mira, la verdad es que no soy muy consciente de ese autocuidado, ¿ah? Normalmente más bien tiene que ver un poco con las condiciones, porque nunca lo hice, digamos, como en la empresa de ingeniería, de hecho nunca me cuidé ni siquiera de mi cuerpo. Y generacionalmente también, o Y sea, también antes, generacionalmente, o sea, yo me acuerdo que en un minuto llegué a pesar 110, 120 kilos, me fumaba casi 3 cajetillas de cigarro al día, no me importaba, nunca me cuidé la alimentación, tampoco, nada, no me cuidaba nada, me importaba muy poco mi persona. O sea, era como muy focalizado al objetivo de pega y lo mío pasaba muy a segundo o tercer plano. En esta nueva etapa, claramente que hay un cuidado distinto porque ya hay vivencias distintas. Por ejemplo, en la parte, la habilidad, la emocionalidades, el sentirte bien. Nosotros acá hacemos cosas que son buenas para el cuerpo y la mente. No sé, por ejemplo, hacemos sonoterapia. Y yo, bueno, dentro del mundo de rudo de la construcción, ¿qué hay a estar perdiendo tiempo escuchando a un compadre que toca, bueno, una corneta? ¿Para qué, weón? Es ridículo la cuestión, es ridículo, weón. Esa cuestión me genera hasta vergüenza ajena verlo. Puta, y de repente me veía ahora tirado ahí escuchando a la niña que hace sonoterapia y sintiendo cómo se alinean mis electrones dentro del cuerpo y me paro de la cuestión y ando con las mejores vibras y me siento más aliviado. Pero tienen que ver con la etapa, yo creo que sí. te tocó, que me está tocando ir. Me hago Oye, y ya masajito. no estáis pesando los 110, 120. No, pues, bajé, Hiciste ajuste ahí. hice un ajustes. ¿Y Sí. notaste la diferencia en tu energía? Por supuesto, obvio, sí, por Eso es en lógico. forma de cuidarte, po. Eso Y de, tiene que... y de las tres cajetillas, No, ahora no fumo, no fumáis. tabaco. Wow.
Última pregunta y pasamos al ping-pong. Bueno. Cristian, el nombre del podcast y el nombre de mi primer libro es Liderazgo sin portazos. ¿Qué es para ti liderar sin portazos? ¿Cómo lo interpretas tú? Pucha, es difícil la pregunta. No, el portazo para mí tiene que ver con la negación, o sea, tiene que ver con ir para allá y empezar a encontrar que se te empiezan a cerrar puertas. Y un liderazgo sin portazo es lo contrario a eso, digamos, o sea, avanzar abriendo puertas y no cerrando puertas, digamos, o sea, no que te lleguen las puertas, sino que viendo, escuchando y alineando. Mira, las puertas las abres tú, en el fondo, de acuerdo, si tú tienes un propósito claro, las puertas las abres tú mismo. ¿Por qué? Porque aprendes a escuchar. Cuando aprendas a escuchar, te puedes hacer cargo de muchas oportunidades o necesidades que tienen tus potenciales clientes, que no necesariamente tienen que ver con una persona, sino que puede ser una empresa, puede ser una institución, puede ser una comunidad, puede ser lo que sea. Pero sí, si tú dices, oye, no sé, por ejemplo, aquí yo soy presidente de la Cámara de Turismo de Olmué, y dentro de eso hay muchas oportunidades que se van presentando que tienen que ver con relacionarte con instituciones públicas, fondos de financiamiento, y que tú los vas descubriendo y si dices, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría esto y lo vas gestionando desde eso, ahí estás abriendo puertas. Súper. Y al final, o por la misma parte, mira, a ver, voy a confidenciarte algo que no existe en este minuto, pero que pudiera darse. Vino hace 2 semanas atrás Felipe Abello. Hizo 4 shows en 2 días. Es un gallo ultra talentoso y además mágico, porque es capaz de convocar gente que esté dispuesta a pagar una entrada. 1000 personas en 2 días en unos horarios que tú decís, ¿cómo va a llegar gente a las 6 de la tarde a un show del Felipe Abello siendo que es un horario laboral? Llegó gente lleno. Estoy conversando con la productora, la persona a cargo de no la productora, sino que la que venía a cargo, la mujer productora, me dice, sí, sí, a nosotros nos gustaría hacer ¿cómo se llama? Un patagual. Patagual estamos hablando de 4000 personas, 4500 personas. Entonces, bueno, si te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo. Ah, ya, gracias. Se fueron ellos. Yo tenía el teléfono, yo tengo el teléfono del Mayer, del manager, porque fue con el que hice el contacto. Pero yo quedé con la cuestión de que estos gallos quieren hacer un patagual. Y por otro lado, nosotros el año pasado, cuando fue el incendio en Viña, íbamos a hacer un show de beneficio en el patagual, que iba a venir Luis, ¿El humorista? claro, Slimming. Luis Slimming, venía Alvarito Sala y venía Cebolla y Bodoque, que habían sido los triunfadores del Festival de Olmo de ese año. Por lo tanto, como Cámara de Turismo, trabajando sin ningún interés de lucro, estuvimos a cargo de ver todo lo que se requería para hacer ese evento. Permisos con la gobernación, el tema de seguridad, con los bomberos, con esto, con lo otro, ¿cachai? Entonces, con la productora que nos iba a arrendar, digamos, el guiamiento técnico. Entonces yo quedé con contactos, con precios, y como que aprendí lo que había que hacer. No como para hacerlo, pero aprendí lo que había que hacer. Entonces, le escribí pues, al manager, le dije, mira, me enteré de esto, si yo te puedo ayudar, sin ningún interés, vuelvo a decir, de Lucas, no me interesa la plata, cuenta conmigo. Y volvemos ahí a la inversión, o sea, al emprendimiento. Y te puedo ayudar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Yo sé que para ellos, todas esas cosas que yo les nombré son preocupaciones. No digo que no las puedan hacer, tienen las competencias, tienen los contactos, saben hacerlas. Pero si yo me encuentro una persona que me dice, yo te ayudo y te soluciono todo esto, es un cacho menos que me saco. Te agrega valor. Y más encima, a los costos que yo los puedo manejar pueden ser hasta más económicos que los que ellos puedan manejar. Entonces ya, pero ¿qué es lo que quiere a cambio? No, yo lo único que quiero es que en la producción del evento, cuando se muestre, digamos, que viene Felipe Abello, digamos, al Patagual, diga,
producido por Terra Viva o que estamos participando de la producción de Terra Viva. Punto, nada más. Voy a adquirir la experiencia y te aseguro de que ¿quién hizo esto? Si hacemos eso y va a ser un éxito, todos los grandes artistas, digamos, que están pensando así, oye, mira, esto lo hizo Terra Viva y me van a contactar. Y ahí sí que voy a poder gestionar. Estás sembrando. Estoy sembrando. Pero ahí es donde tú dices, voy a escuchar, aprende a escuchar. Porque en este minuto nadie te viene a buscar a ti para decir, oye, Cristian, tú que tienes tantos contactos, ¿nos podrías ayudar? No, pues. Yo escuché que alguien dijo, oye, nos gustaría. Y me quedé con eso. Escuchar te hace ver las oportunidades. Exactamente. Así es. Buenísimo. Ping pong final. Chucha. Preguntas con respuesta corta, sin necesariamente justificar, salvo que surja la necesidad. ¿Vamos por eso? Vamos. Vamos por eso. ¿A qué líder admiras? ¿Sea conocido o no? Mira, en su minuto fue Ricardo Lagos. Ricardo. ¿Ok? ¿Y a qué empresario o empresaria admiras? Hay un empresario local que es don Humberto Ríos, que es el dueño del Rosa Agustina. A él yo lo admiro. Es un referente para mí. Súper. ¿Qué esperas de los miembros de tu equipo? Y ojalá lo estén escuchando. Bueno, yo lo que espero de ellos es que se sientan siempre contentos de estar acá y que sigan entregando su energía como lo han hecho hasta ahora, digamos. No espero mucho más, digamos. O sea, ¿Algún libro o película que recomiendes para líderes o emprendedores? ¿quién se robó mi queso? Ah, eso es básico. Oye, eso, cuando estuvimos capacitando en la empresa de ingeniería eléctrica, en el domo acá, Ya. hablamos de ese Sí, libro. no, sí, por eso. Sí, bueno. Eso es. ¿El líder nace o se hace? Yo creo que está las dos opciones. Primero tienes que nacer y después tienes que desarrollarte o profesionalizarte. No puedes, o sea, hay líderes que nacen por consecuencia, me explico. Por ejemplo, si yo trabajé muchos años en una empresa y en un cargo gerencial y tuve que efectuar en mi trabajo funciones de líder, claramente que son experiencias adquiridas y yo las voy a desarrollar estando en la empresa, en la casa, en distintos lados. Pero en mi caso particular, que yo no tuve esa historia, lo generé desde el desarrollo de la... Súper. De la dale. Cristian, tu mayor virtud como líder. Yo creo que a mí hay una palabra que me genera alegría cuando te dice, es que es imposible. Para mí no existe lo imposible. Y cuando alguien me lo plantea, es que es imposible esta cuestión, me genera todo el efecto contrario. Dice, este compadre, no existen. Por lo tanto, es como... Esa es como tu virtud. Es como decir que eso, no pensar que algo es imposible, siempre es posible. Lo que pasa es que a veces uno se genera cierto... ¿Puedo alargarme o no la respuesta? Sí. Ya. Es mi opinión, obviamente. Tú dices, voy a crear la mejor empresa de coaching y esta es mi planificación estratégica. Y va a definir objetivos, alcance, oportunidades, hacer FODA, va a hacer todo lo que la teoría te dice. Pero al poco andar te das cuenta de que tu visión inicial no era así. Y vas mutándola en el camino y van apareciendo otros desafíos y van apareciendo otros objetivos. Por lo tanto, nunca hay un imposible, siempre todo es posible. A lo mejor no se va a conseguir como lo planificaste originalmente, pero el resultado siempre va a ser, por lo general, mejor de cómo lo planificaste originalmente. Siempre que uno persevere. Por eso que cuando tú dices, no, es que esta cuestión es imposible, no existe, no hay. Hay formas distintas de hacer las cosas, pero no hay imposible. Si no va a funcionar de esta manera, busquemos otra manera, pero no digamos que no se puede. No, es que no se puede. No, es que es imposible. No, estamos fritos. ¿Por qué? Que es como un lenguaje muy limitante. Oye, ejemplo acá, cuando nosotros instalamos el Terra Viva, que empezamos a traer show, lo primero, oye, pero cualquier comercial, ingeniero, analista, dice, oye, pero en Olmué, que Olmué tiene 20.000 habitantes, 18.000 habitantes, no tenéis mercado. Oye, pero estáis ubicados en el cerro. Si nadie conoce ahí donde estáis, ¿cómo van a llegar si no podéis llegar en micro? No hay ni buses. O sea, el que llega acá o llega en auto o tiene que mandarse al medio pique.
Oye, pero ¿y los artistas si no te van a pescar si tú tenés capacidad para 200 personas? Estos gallos hacen shows para miles de personas. Eh, o sea, ¿te imaginas? Yo hubiera pensado que todo eso era un imposible. Obviamente me hubiera limitado. Claro. Pero como no lo pensé, Le diste, ¿no? le di, te transformaste al contrario. Po, Sí. de un imposible pasaste a ser un innovador y un referente. Y conseguiste un efecto todo contrario, porque ahora todos quieren venir al Terravía. ¿Por qué? Porque acá vienen todos, tanto los artistas como la gente, el público. ¿Por qué me caso en el Terravía? Ah, porque es el lugar donde vienen los artistas. Muchas personas pueden pensar eso. ¿Por qué voy a hacer mi evento acá? No, porque yo vine a un concierto que fue espectacular, el local es De maravilloso. hecho, yo celebré el bautizo de mis 2 mellizas acá. Por eso, Sí. Me encantó. Nada imposible, tu mayor virtud. no es imposible. ¿Y tu defecto como líder? Yo creo que debe ser a veces no escuchar siempre, no escuchar siempre. A veces soy muy obtuso y porfiado, digamos, y me he mandado varios guatazos, por decirlo derechamente. O sea, oye, hagámoslo igual. Lo que es bueno por un lado, a veces te genera Te vuelve temerario a veces. demasiado temerario y comete errores y después te arrepientes. Uy, ¿por qué no lo hice así? Un error que no volverías a cometer como líder. Uy, como líder. Un error como líder que no volvería a cometer. Chuta, es que se me vienen 10.000 errores a la cabeza, pero Nombra uno. por ejemplo, salirse mucho de madre con un trabajador. Un momento en que te sentiste orgulloso como líder. Siempre. No tengo uno. Súper, son muchos. Sí, sí. Ok. Última pregunta. Imagina que en 100 años más o 150, cuando quizá ya no estemos vivos en este plano, tu liderazgo siga en pie porque dejaste un legado. Sí. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? A ver. Yo creo que eso, más que dijeran, que se acordaran o que mira, hace poquito me pasó esta semana. Íbamos por la calle y me encuentro con un ex trabajador mío, que era un operario, y ni siquiera era ni de la primera, ni de segunda, ni de tercera línea, eran como de la quinta y sexta línea, pero ya debe llevar como 15 años con la empresa. Y se acercó para mí a saludarme, se acercó a saludarme y con mucho cariño y recordándose cosas de lo bueno que fue el tiempo que yo estuve ahí con él, cuando yo iba a las obras, cuando hicimos tal cosa. Entonces estuvimos un ratito conversando de anécdotas, de cosas. Entonces, esas cosas como que te llenan harto el espíritu, porque decís, mira, qué importante. O sea, tú marcaste alguna huella en un montón de gente y a lo mejor no te diste cuenta Claro. en su minuto, pero sí generaste tanto para bien o como para mal o más o menos huella en mucha gente. Yo creo que eso en 100 años más, en 150 años más, si que todavía se da, sería eso. Que te recuerden Claro, de esa forma. y suena un poco eco, pero cuando te transforma en mito, yo creo que esa es la mejor etapa de la vida. Porque empiezan a aparecer las historias y yo lo conocí, y empiezan a hablar de ti, te empiezan a inventar cuestiones. Ahora, si te Como, empiezan a inventar cuestiones negativas, claro, fregaste, pero si se recuerdan en positivo de ti, vaya a terminar súper como bien. por ejemplo las historias de Walt Disney, de Don Juan y Medio. Del restaurante. Así, Claro. perfecto. Entonces tú dices, ya, sí, oye, pues, a mí me pasa de repente, gente dice que inclusive me pasó, y tengo una deuda muy, muy triste, de que a veces las personas que te han conocido en algún minuto se aprovechan de esa, no amistad, sino que te conocieron y hablan de ti como si fueran grandes amigos tuyos, digamos. Y dije, bueno, a mí me pasó eso, y dije, padre, yo a usted no lo conozco, discúlpeme, porque me estaba adjudicando cosas que no correspondían. No, si yo soy amigo de Cristian, y, padre, yo no soy amigo tuyo, no te conozco. Pero sí, po, o sea, el ser líder también te hace ser un referente y lo malo que pudiera ser o significar ser líder, que no necesariamente toda la gente te va a tener buena. Y va a haber mucha gente que te va a tener envidia y van a tratar de perjudicarte, de alguna u otra manera. Y por lo general siempre la forma de perjudicarte es creando historias que no son ciertas y que no son buenas. Difamándote. Y te difaman, claro. Súper. No, si este gallo es un explotador, es un sinvergüenza, es un aquí, es un allá. Entonces, claro, esas son las cosas, las variables negativas. Pero es imposible que no existan si tú eres un líder y sobre todo si manejáis Porque eres un grupo, visible. una empresa grande de mucha gente. Eres visible. Mm, Súper. eso.
Hablamos de emprendimiento, de empresa, de tu historia, de tu infancia, de liderazgo. Cristian, muchas gracias por Gracias haber a ti. venido a un Cuando episodio. quiera. Me quedé corto, ¿ah? Podría seguir hablando todo el día. Sí, llevamos creo que 1 hora y media conversando. No te puedo creer. Vamos cerrando. Queridos y queridas que nos siguen, muchas gracias por haber aprendido y haber sido testigos de esta conversación abierta y franca con Cristian. Y para quienes no están suscritos, tenemos muchos seguidores, Cristian, pero la gente no se suscribe. Así que pincha suscribirte para que no te pierdas ninguna de las novedades. Síguenos en Spotify, en YouTube, LinkedIn, TikTok y en todas las redes sociales. Excelente. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Cuando usted quiera, esta es su casa, así que Muchas sean todos gracias. bienvenidos. Ustedes fueron testigos de lo que dijo, cuando Sí. queramos. Por su atención, muchas gracias.